aprendí de mi mamá. Se iba a llamar cosas que aprendí de mi mamá, pero lo hice más cortito. Aprendí de mi mamá. Voy a mencionar algunas cosas. Hay más, capaz, que yo no me voy a acordar en este momento. Seguramente haya muchas más. Pero esta semana ha sido tan bueno de estar recordando cosas y pensando cosas en las que mamá me enseñó intencionalmente o a través de su vida y que yo fui aprendiendo de chiquito. Y me hizo mucho bien, sobre todo cosas que aprendí en la niñez y en la adolescencia. Lo primero que aprendí de mamá, ya que estamos acá, es la importancia de venir a la casa de Dios. Eso lo aprendí de mamá. Y mamá no solo venía cuando eran las reuniones de domingo, sino reuniones de oración, reuniones con los niños, lo que tuviese que hacer, mamá siempre estaba en la iglesia. Siempre. Yo tengo recuerdo, mamá me contaba que en su juventud no estaba Dios en ella, pero en un momento Dios le sale al encuentro, Dios la alcanza, ¿no? Fue en la casa que ella cae de rodillas y siente como la presencia de Dios. ¿En qué año fue eso? 89. Dios le sale al encuentro. Mamá empieza a ir a la iglesia católica. Yo tengo un leve recuerdo de ver esas columnas grandes. Yo era chiquito, estando en la iglesia católica. Pero mamá cuando entiende la necesidad de buscar a Dios, empieza a ir. Y empieza a leer la Biblia. Y empieza a tener dudas con la iglesia católica y termina entrando por personas que la guían en la iglesia finlandesa de 18 y Oribe, donde yo era chiquitito, tendría unos 5 años. Tengo un leve recuerdo de que hice una obra de teatro. Me dieron el papel protagónico, 5 años, pasé adelante, hicimos una rondita con los niños y me dieron un osito chiquitito así, recuerdo el osito chiquito, que me lo regalaron. Y después mamá siempre llega a los misioneros a San José de la Claren, de la iglesia bautista, y engancha con ellos haciendo un libro Mi experiencia con Dios, y siempre que íbamos a la casa de ellos frente a la barraca García Baldi, siempre estábamos ahí, en las reuniones. Con Silvina conformamos el primer grupo de niños que se llamaba Rayitos de Sol, ¿no? O de Luz. Tirame algo, decime. Luz, ahí va, gracias. Me mira y no dice nada. Rayitos de luz. Y yo aprendí de mi mamá la importancia de estar en la casa de Dios. Y de la constancia. Siempre venía. Y las ganas de venir, ¿no? No, tenemos que ir a la iglesia. No, sino era el prepararnos siempre y vamos con ganas. A mamá le gustaba estar en la casa de Dios. Y eso significaba que, así como hablaba Elena ayer de que primero está el reino de Dios y después las otras cosas, mamá siempre lo aprendí de ella, de ver que primero estaba al ir a la iglesia y después si había otra actividad se veía si se hacía. Siempre era así. Entonces había una reunión familiar, íbamos a la reunión familiar, pero primero íbamos a la casa de Dios y después hacíamos lo otro. Mi mamá fue quien me enseñó a ocuparme de estar en los negocios de mi padre, como decía Jesús. Suena feo la palabra negocio, pero es lo que dice la Biblia. En la casa del Padre. Dice en Lucas 2, 47 al 48 que María le dice a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo te hemos estado... Viste que las madres son muy dramáticas, seguramente estaba llorando María. Te hemos estado buscando desesperado, buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Le dice Jesús, de 12 años. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Era lógico que María se enojara porque estuvo 3 días buscándolo a Jesús. 3 días. Que pensó que estaba con los viajeros que iban todos, que habían ido a Jerusalén por la Pascua. Y era lógico que María explotara y le dijera así a Jesús. Estaba desesperada. Seguramente se dio cuenta el mismo día y empezaron a buscarlo por varios lugares. Y el último lugar que pensó es que el hijo, ¿dónde iba a estar un gurí de 12 años? Y estaría en algún bailecito de adolescente, en alguna plaza jugando a la pelota. Jesús, ¿dónde estaba? En el templo. Y cuando lo encuentra le salta. Y Jesús le dice, tengo que estar en la casa del Padre, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y yo le aprendí de mamá la importancia de estar en la casa de Dios. Hasta cuando nos íbamos de vacaciones con Pamela, siempre hemos tratado de encontrar un lugar. Yo sé que a veces las vacaciones las tomás un fin de semana y está bien. Yo con esto no les quiero decir, tienen que estar acá sí o sí, porque si no... No. Yo les digo lo que yo aprendí de mamá y lo que hemos aplicado. Si nunca les voy a tirar cargas o pesos de cosas que yo no he hecho. Porque es fácil hacer eso también, ¿no? Tirarles cargas pesadas como hacían los fariseos. Yo no quiero hacer eso.
pero siempre he tratado de cuando vamos a algún lugar encontrar una iglesia. Ahora estamos en tiempo de pandemia, obviamente están casi todas las iglesias cerradas por todos lados, tiempos diferentes. Pero una vez, por ejemplo, nos fuimos a Brasil con mi esposa en el auto, nos habíamos comprado el auto en el 2013 y creo que fue en el 2014, nos fuimos. Fue una aventura solos de vacaciones con mi esposa. Fue espectacular, hermoso recuerdo. 13 días estuvimos yéndonos para allá en el auto hasta Florianópolis y después nos llegamos hasta Camboriú y fuimos al Beto Carrero, que a mí me encantan los parques de diversiones, me encantan las montañas rusas, a mí me encanta. Y si vos me decís, ¿querés ir al cañón de Colorado o querés ir a Disney? Deja el cañón quieto, que es una parte de roca ahí, cosas, llévame a Disney, ¿entendés? Ese soy yo, ¿está? ¿Viste? Hay gente que dice, uy, pero qué lindo mirar este puente y la arquitectura, dejate, pues, son gustos personales. A mí me gusta la montaña rusa, el salto. Espectacular en el parque, ahí estuvimos de Beto Carrero. Y el domingo yo quería ir a una iglesia. Y habíamos visto que había una iglesia chiquita a la vuelta del parque. Era el domingo que salíamos a las 6 de la tarde del parque Beto Carrero. Y fuimos a una iglesia chiquita, pentecostal, de las Asambleas de Dios, toda de chapa y muy humilde. Y era poquita gente, unas 10 personas, pero siempre hemos buscado un lugar para estar. El pastor se ve que nunca tenían visita, entonces estaba tan emocionado de vernos a nosotros que casi me convierto de vuelta, porque el hombre decía, pasa, recibí a Jesús. Y el hombre no sé cómo, ¿viste? Pero me miraba como, este es el día de salvación, ¿viste? Yo me frené casi por amor al hombre, que casi me convierto de vuelta. Pero siempre con Pame estábamos en La Tuna, íbamos de vacaciones y había una iglesia chiquita ahí a 2 cuadras, mirábamos qué horario se culto el domingo y buscábamos un lugar. Entonces mi consejo es, yo he ido a iglesias de las Asambleas de Dios, metodistas, hermanos libres, mormones. No, mormones no. He ido por varias iglesias. Porque está bueno encontrarse con otros hermanos que son familia. Los mormones no, ellos no creen en Jesús como el Salvador. Vamos a aclarar por las dudas. Porque hay alguno que puede estar perdido. Pero está bueno que vos decís, yo no estoy viniendo acá, pero voy de visita a tal lado. ¿Te parece, José, que pueda ir a tal lugar? Y sí, metele, andá. Juntate con otro hermano que son familia. Y de última, si no podés juntarte con alguien, te tomá por lo menos ese domingo decir, vamos a hacer un culto familiar. Ya que no estamos allá y no conseguimos un lugar, vamos a hacer un culto familiar, vamos a leer la palabra, vamos a orar juntos. Que sea importante el decir, alguno puede decir, pero sos un religioso. Yo no lo llamo religiosidad eso. Yo lo llamo sana costumbre. De estar en la casa de Dios, de que mis hijas vengan acá a la casa de Dios, es una sana costumbre. De que mis hijas me digan, José, papá, no me dice José, papá, ¿hoy vamos a la iglesia? Sí, bien. Eso me pone re contento, me pone re feliz, a mí me recontra llena ver que mis hijas quieren estar en el camino de Dios. Y hay cosas que están aprendiendo de mí. Si antes de salir me dijeran, hoy es domingo, otra vez me tengo que levantar temprano, ir a la iglesia, yo les voy transmitiendo a ella lo que para mí es importante de la casa de Dios. Yo prefiero estar en la casa de Dios en un rincón que 1000 años lejos de Él. Yo entiendo que es importante estar acá. Algunos le llaman religiosidad, yo le llamo devoción. Dice que la devoción es un sentimiento profundo, respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona o una institución. Y no es por estar acá en el templo, digo el estar con la familia de la fe, que es lo que Jesús quería, que te juntes con otros hermanos. Eso es lo primero que aprendí de mamá. Otra cosa que aprendí de mamá es que sí es sí y no es no. ¿Se entiende esto? Sí es sí. Si mamá te decía sí, no preguntes 2 o 3 veces, era sí. Si mamá te decía que no, no trates de manipularla y lograr que te vaya a cambiar de opinión, porque era no. Y lo mantenía. Y por más rabieta que nosotros hiciéramos con mi hermana, sobre todo mi hermana que era muy de querer ir a los bailes y esas cosas, ¿viste? Era por más que vos lucharas y le rebatiera, porque la adolescencia es todo un tema para los padres, ¿no? Que no nos dejaba ir a un baile, ponele. ¿Pero por qué? No vas a ir. Pero vos conociste a papá en el baile de Juan Soler, todos sabemos que fue allá y ahora no me dejás ir a mí. Viste que el adolescente te tratás de encontrar el hueco para meter la espina, ¿viste?
no pueden ir, y te lo mantenía, ¿viste? Con papá era un poco más, lo trabajabas un poco más, ¿viste? Pero mamá te decía que no y era no, y lo mantenía. Y eso nos hizo mucho bien a mi hermana y a mí. Porque entendíamos que cuando decía que sí, lo mantenía, era porque aunque no lo entendiéramos, obviamente lo entendimos después de la adolescencia, ¿no? Era porque nos amaba y nos estaba cuidando. Pamela me decía que hay estudios que muestran que los niños que tienen límites claros, por más que hagan berrinche y todo, si mantenés el que le decís que no es no, son niños más felices. Porque saben que el papá le está poniendo límites por amor. ¿Y esto es inamovible? No, esto no, porque te parás firme. ¿Me explico? Si vos vas siempre tironeando, el niño te dice, ¿puedo salir afuera a jugar con la pelota? Y decís, no. Dale la pelota, quiero jugar. Bueno, sí. Ya te ganó. ¿Entendés? Si le dijiste que no, obviamente, dale un entretenimiento adentro, tratá de mantenerla, ¿viste? No ser intolerante en el punto de saber tener reversa, ¿no? Pero saber ser firme y sobre todo los que están casados, unirse en no debatir entre las posturas que tomen en cuanto a decisiones del hijo, ¿no? Que eso también es muy importante. Yo entendí que en el no de mamá muchas veces había amor. Siempre había amor. Recuerdo una historia que leí en un libro de John McDowell, un libro que teníamos para adolescentes, que había un muchacho que los papás no le ponían un límite, él hacía lo que se le antojaba, salía para donde quería, iba y venía, hacía lo que sea. Tenía un amigo que los papás sí le ponían límites y le decían, no podés ir a tal lado, no, hasta tal hora podés ir. Y él nunca le ponían un límite. Entonces un día lo llaman a él y le dice, Juan, el que hacía lo que quería, Juan, vamos y de noche que vamos a salir a tomar algo, así. No, pero ¿por qué, Juan? No me dejaron. Mintió y cortó, porque quería sentir el quedarse en casa como que si alguien le ponía el límite y lo estaba cuidando. La palabra dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, habla de no hacer juramento. Pero yo aprendí de mamá del ser una persona de palabra. Y si yo te digo, sí, mañana a tal hora te tengo pronto esto, yo me desespero por tenerlo pronto a esa hora, por cumplir. Yo, mamá y papá, aprendí valores de no estar mintiendo para no ir a trabajar, de ser constante en las cosas. Lo aprendí de mamá. Todas esas cosas las aprendí de mamá. Otra cosa que aprendí de mamá es esta frase, no es un pobrecito. Mis tías, las hermanas de papá, no lo hacen por maldad, que ahora estamos orando por la tía Margot que está grave y gracias a Dios ahora está en el CTI pero está más estable. Pero ellas tienen la costumbre de decir, pobrecito, pobrecita. Pero no porque te caíste y dicen pobrecito, no, como todo el tiempo. Ay, mirá, qué lindo, qué pobrecito, 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 pobrecito. Y a mamá le molestaba tanto esa frase y siempre le saltaba y le decía, pobrecito nada, no es ningún pobrecito. Y lo mismo, no es ninguna pobrecita, mi hermana, ¿no? Y eso lo aprendí de mamá del tema de entender que yo no era una víctima. Que yo no era ay, pobrecito, sí, ay, pobrecito, pobrecito. Porque muchas veces podemos transformarnos en víctimas o hacernos las víctimas de la vida. Y todos hemos vivido situaciones, algunos más graves y dolorosas que otros. Pero a veces cuando nos metemos en el rol de víctimas, ay, pobre de mí, que me tocó esta familia, y siempre quejándonos de todo. Y si yo me acuerdo de la adolescencia, yo pensaba, ¿por qué me tocó nacer en Uruguay? Si yo hubiese nacido en Estados Unidos, podría haber llegado a ser un jugador de básquetbol. Pero me tocó nacer en este país de Morondanga. Y uno se hace la víctima, pobre de mí, soy acá metido en esta familia, en este barrio, en esta ciudad. Está buenísimo eso, que avise que voy a hacer pichí. Alguno no entiende si ve el video, fue un chiquito que dijo, mami, quiero hacer pichí. Está buenísimo. Paz está en el proceso ahí, Dios quiera pueda dejar el pañal. Igual ahora cuando le hace el hermanito, suele mantener el pañal más tiempo. Le cuento para ella, no interesa, si le interesaba, bueno. Y hoy te vengo a decir que vos no sos ningún pobrecito ni pobrecita. Menos si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Vos sos una hija de Dios, sos un hijo de Dios. La Biblia dice que sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese sos vos. No sos ningún pobrecito
ni ninguna pobrecita. Porque Jesús te rescata, te da un nuevo nombre, te limpia de toda la maldad de pecado y te dice, las cosas son todas hechas nuevas. Lo viejo pasó, sos una nueva creación. Ese es Jesucristo. No somos ninguna víctima, ni pobrecito. Salgamos del rol de víctima y entendamos que somos valiosos delante de los ojos de Dios, porque Satanás quiere eso, quiere pisarnos la cabeza, quiere hacernos sentir que no sos nada, que no servís para nada, todo lo haces mal. No tendré tantos talentos como el otro capaz en esto, pero hay cosas que hago bien, soy valioso, soy importante, soy amado, soy hijo de Dios. Amén. Otra cosa que aprendí de mi mamá es mi responsabilidad. Y ahí ven ese niño que no soy yo, pero podía ser perfectamente yo. Tenía que haber ido a la casa de mamá a buscar fotos para hacer este mensaje, pero no lo hice. Pero mamá me incentivaba en entender que había cosas que eran mi responsabilidad. Por ejemplo, mi cama era mi responsabilidad. Y yo lo he dicho esto, pero cada vez que venía a visita, mamá llevaba a mucha gente al cuarto y decía, mirá qué bien que José hizo la cama. Y yo hacía, Era como mi orgullo la cama. Era lo que yo había hecho. Y me afirmaba, y cuanto más me afirmaba, también más me hacía trabajar, ¿viste? Que era como una... Me afirmaba, decía, bien José, hiciste la cama, era mi responsabilidad. Y en cuanto a la iglesia, yo entendí, en mamá lo aprendí de verla y no de decirlo, que ella entendía su lugar en la iglesia de cosas que eran su responsabilidad. Y que no eran responsabilidad del misionero, por ejemplo, del pastor. Mamá siempre fue súper activa en la iglesia en el hacer cosas, en estar en comisiones, en ayudar con los niños, en llevarle una canasta a alguien que necesite, en llevarle ropa, en hacer mil cosas. Mamá siempre estuvo, siempre, desde que yo tengo memoria. Y nunca escuché a mamá decir, bueno, estoy llevando esta canasta a esta persona, pero tendría que hacer esto el misionero. No, porque mamá entendía que era su responsabilidad. Hay mucha gente que en la iglesia le saca el cuerpo a las cosas y ve como que aquello es responsabilidad del otro, aquello tendría que hacerlo aquel y el otro, pero no carga con su responsabilidad. Yo de chico, al observar a mamá y venir de siempre a la iglesia y todo, entendí mi responsabilidad como hijo de Dios. Entonces yo muchas veces tocaba la alabanza desde los 11, 12 años, con Juancho, con Carla y Camila, y después también con el Nico. A mis 17 años yo iba al Camino de la Costa, a la casa de los papás de Germán, a compartir la palabra, y muchas veces iba en la moto, y teníamos un culto casero con Julio, un vecino de cerca, que estaba ahí cerca enfrente, y nunca sentí que estaba haciendo eso y era la responsabilidad del misionero. Yo entendía que era mi responsabilidad. Cuando estaba en Montevideo y había gente que estaba enferma, yo iba a visitarla al hospital, y no porque me habían dado el título de pastor ni nada por el estilo, porque entendía que era mi responsabilidad de visitar a un enfermo, de acompañar al que estaba en la cárcel. Era mi responsabilidad como hijo de Dios. Cuando fui a visitar a la cárcel al que había asesinado a mi abuela, sentí que era mi responsabilidad darle un abrazo y decirle que yo no lo odiaba y que Dios tampoco y que lo quería rescatar. Era mi responsabilidad. Cuando fue el entierro de la mamá de Germán, de Nelly, Lai no podía llegar, no sé qué pasó, y dijeron, José, ¿te animás a hablar en el velorio? Fue la primera vez que hablé en un velorio, sin estar, decir que me dijeron, bueno, te va a tocar. Y nunca sentí que era la responsabilidad de Lai, era, bueno, me tocó y era mi responsabilidad. Y hay cosas que son tu responsabilidad y cosas que son mi responsabilidad. ¿Me explico? A mí hay una frase que me molesta cuando es con mala intención, de personas que preguntan y dicen, tal hermano no está pasándola bien. ¿La iglesia está haciendo algo con esta situación? ¿Qué hay de malo en esa frase? Que cuando vos decís la iglesia, es como que no sos vos, o sea, es un ente aparte de vos. Si hay alguien que está en necesidad en la iglesia, si hay un hermano que no vino hoy a la iglesia, por ejemplo, y vos decís, fulano no vino, el pastor tendría que mandarle un mensaje. O tal vez vos podrías mandarle un mensaje. ¿Me explico? Cargar cada uno con la responsabilidad de lo que tenemos que hacer cada uno. Esa va a ser la única forma de que podamos ser 400, 500, 1000 o todo lo que Dios quiera llenar en esta casa. Cuando cada uno carguemos con mi responsabilidad.
La iglesia somos cada uno. Capaz que es un punto muy fuerte. Quiero decirlo de la mejor forma posible. Mi responsabilidad. Yo voy a dar cuenta ante Dios por lo que yo haga y cada uno de ustedes va a dar cuenta ante Dios por lo que vos hagas. El otro día vi un video en la página de Marcos Brunet que estaba tremendo, que era como el juicio final, y donde en el juicio final decía el video, Dios te va a juzgar por la asignación que te dio para hacer y no por lo que vos hiciste. Y explico, decía, si Dios quiere que vos con tu vida, por ejemplo, te vayas a la China y le prediques a los chinos y que los chinos conozcan de Cristo a través de vos, vos me podés decir, bueno, pero yo seguí siendo fiel a la iglesia, seguí viniendo siempre, me casé, formé una familia, hice esto, pero no era tu asignación. ¿Me explico? Dios no te va a juzgar por las cosas buenas que hiciste, sino si obedeciste en lo que Él tenía para vos. ¿Me explico? Hay una mujer que tiene 3 hijos en el video y dice, yo tal vez tendría que haber ido de misionera a la China, y Dios le dice, no, tu propósito era ser mamá de estos 3 hijos, porque a través de estos 3 hijos, 1.000.000, no sé cuántas miles de personas van a conocer el Evangelio. Y esa era tu asignación. ¿Me explico? Cada uno tiene su responsabilidad y la asignación que Dios tiene para tu vida, porque hay propósitos para tu vida. Y el tema es que vos te metas en ese camino. ¿Está bien? Aprendí a no abandonar, eso fue otra cosa que aprendí de mamá. Mamá me enseñó que lo que empiezo lo tengo que terminar. Y está bueno igual tener reversa, ¿no? Porque podés meterte en una mala relación de pareja y antes de casarte, si da el tiempo, podés decir, puedo ir para atrás. Podés meterte en una carrera que al final no era lo que pensaste, no te gustó, y echar para atrás, y está bueno en eso. Pero cuando yo estudiaba guitarra de chico, me faltaban como 2 años, y mi amigo Juancho había dejado ya. Y yo digo, yo también quiero dejar, porque mi mamá me dijo, ¡qué esperanza! Te vengo pagando no sé cuántos años, terminá de estudiar. Y al igual que Jesús, que estaba en el templo porque eran los negocios del Padre, pero María y José le dijeron, nos vamos para casa, obedientemente fue. Yo en ese caso le hice caso a mamá. Otras veces no me va a ser el niño perfecto. Pero en ese caso le hice caso a mamá y seguí estudiando guitarra, yendo 2 veces por semana, y terminé de estudiar eso que me dieron el titulito, que no sé, mamá lo tiene encuadrado allá en la casa, que no sé. Dice que profesor de guitarra, yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada, nunca más agarré una partitura y me puse a leer, no me interesa nada. Dice, terminé, cumplí con la comisión que me dio mamá, lo cumplí. Pero ¿para qué me sirvió? Para entender que está bueno terminar las cosas. No entregarse antes de decir, bueno, ya. ¿Cuánta gente hay que empieza con algo con todas las ganas, o sea, un ministerio en la iglesia o diferentes cosas, empieza y se desinfla al toque? ¿No? Mamá me enseñó, tengas ganas o no tengas ganas, vamos, avanzá. Mamá me enseñó a levantarme aunque no tenga ganas de levantarme. No era una opción el quedarte en la cama hasta las 12, no existía. Vos te levantás y vamos. Ir a la iglesia lo mismo, vamos a la iglesia. Aunque una vez en la adolescencia me hice el loco y le dije, no voy a ir a la iglesia hoy, porque estaba esperando el retruque. Viste que uno está con ganas de pelear a veces. Hoy no voy. Y mamá no me dijo nada, me dijo, bueno, está bien, no pasa nada, me dice. No es que hizo un drama, no pasa nada. Yo estaba esperando, estaba listo para la pelea y no se dio. Me quedé mirando la tele en casa y nunca más falté a la iglesia. Porque me sentí mal, digo, ¿por qué no estoy allá? Acá bobeando, viendo a ver si miro alguna cosa que me tienta, viendo alguna bobada. Tengo que estar en la casa de Dios. Y desde ahí casi nunca he faltado. El año pasado falté porque me operaron de la vesícula, pero después trato de estar en la casa de Dios. Si puedo, trato de estar. Mamá me enseñó la disciplina, la constancia, el esfuerzo. Todas las noches mamá iba a orar conmigo. Todas las noches mamá, primero era el Padre Nuestro cuando rezábamos yendo a la iglesia católica, pero después orar, y mamá siempre oraba conmigo y siendo constante. Y cuando yo me frustraba en el fútbol porque no podía jugar y era un patadura, y mamá oraba por mí, hace algo con este patadura, bendecilo. Y no cambió, en realidad en el fútbol siguió siendo un desastre, pero me enseñó la constancia de la oración, la constancia de verla ayunando, de verla buscar al Señor, de tener la Biblia abierta, y no porque estaba llena de polvo en el Salmo 91, sino porque de verdad la leía. Me enseñó sin enseñarme, viendo su accionar.
su forma de vivir, que ella realmente estaba decidida a seguir a Cristo y no volver atrás. Y si estoy acá es gracias a mi mamá, a muchas cosas que me enseñó intencionalmente y otras sin enseñarme. Y mamá me exigía, ¿verdad que muchas cosas mamá me exigía para que diera lo mejor? En cuarto de liceo la maestra dijo en el penúltimo carné, José es un sobresaliente. Si se esfuerza un poquito más, puede ser un sobresaliente. No llegué a sobresaliente. No me esforcé, o yo qué sé, no me acuerdo qué pasó, no tengo recuerdos claros. Pero mamá me dijo, pues pensar que la maestra dijo que podía llegar al sobresaliente. Me mató ahí. Bueno, seas mala, tengo un muy buen osote. Igual después, aunque no llegaba, porque aparte tenía la presión de que mi hermana era el sote. Llegué a estar entre los 9 que hacen los abanderados y todas esas cosas, y tenía un lema de campaña que era, por un mejor abanderado, voten a Castelao, decía yo. Y logré, aunque no tenía las mejores notas, remarla así y llegué a la bandera de Artigas con el lema, ¿viste? Con un mejor abanderado. Mi amigo Pablo Driosola quedó con la de Artigas, estaba feliz de que él había llegado con 29 votos ahí y yo tenía al lado de él la de Artigas. Y mi hermana, en el acto de la escuela, me pasa la bandera de Artigas a mí, porque ella es un año mayor que yo, me hace el traspaso de bandera de Artigas a mí. Y todo eso debe haber sido una gran alegría para mamá, ¿no? Más allá que las notas, sobresaliente, lo hablamos con Pamela, lo importante de un hijo no es exigirle las notas, ¿no? Sino lo más importante es que sea una buena persona, que sea solidario, que sea un buen compañero, más allá de las notas. Pero mamá sabía que yo podía dar más, ¿entiende? Es malo de un padre si te exige y te está presionando en algo que no puedes dar. Por ejemplo, mi hija Zoe el año pasado estuvo yendo con foniatra porque tenía una dificultad para pronunciar ciertas letras. No podía decir la R, le cuesta muchísimo decir la D. Pero yo lo había hablado con ella, con Zoe, y le decía, a ver Zoe, decí R. Y por más que lo intentaba no podía. Entonces yo como papá, cuando ella decía, Pedro, lo que sea, una palabra que era con R y no la decía bien, yo nunca le decía, a ver Zoe, dale, decíla bien con R. Porque ya sabía que no podía dar eso. Lo que podíamos hacer era mandarla al foniatra, acompañarla en el proceso y orar, pidiéndole a Dios que haga un milagro y pueda pronunciar la R. Muchos nos decían, ya el año que viene tiene 6 años, va primero, necesita pronunciar bien las palabras porque va a empezar con la escritura y como habla vas a escribir, entonces necesita... Entonces el otro día estábamos jugando al ludo y Zoe me dice, y empieza a hacer... Y yo le digo, Zoe, hacé silencio que está durmiendo paz. José, ¿no ves que está diciendo la R? ¡La R! Más fuerte, decir decía gloria a Dios, para mí fue un milagro de ver la mano de Dios. Entonces ahora sí, sé que dice la R, entonces está reaprendiendo las palabras. Fui muy rápido, no sé qué, rápido, y ella dice rápido. Y la D le cuesta, y ahora, pero hacer así, la lengua pegala, y ya sabe decir, y ahora sí, dedo, y le va enseñando las palabras. Pero porque ya ahora se destrabó la lengua ahí, gracias a Dios. Mi mamá me exigía porque sabía que podía dar más. Mi mamá me exigió muchas cosas y soy el resultado en cierta manera, de ese régimen estricto en algunas cosas, ese régimen casi militar. De hecho, yo cuando estaba en tercero de liceo, manejé la idea de ir al liceo militar, de verdad. Lo único que me frenaba era si me daba el físico para hacer las 30 lagartijas y otras cosas que te exigían. Pero después yo dije, bueno, si estoy con mamá en casa, estos milicos verdes la verdad no me asustan, no. Pero mamá también me enseñó la gracia, mamá te exigía. Pero yo recuerdo en tercero de liceo, cuando yo llego con 3 materias bajas en el primer carnet, yo en primero anduve bien, sin baja, segundo bien, yo fui bajando, ¿no? Porque en primero pasé con 9, segundo me di cuenta que con menos pasaba, pasé con 7 y ya el tercero arranqué con 3 bajas. Fui como probando la ley del mínimo esfuerzo, ¿viste? Ya me entregué, qué muy buena sabate, la rebeldía del adolescente. Sí, es lo mismo. Y en realidad es lo mismo. Digo, la escolaridad del liceo no es que te cambia la vida, ¿viste? Que uno a veces dice, ay, perdí un año, pasó esto. Son mentiras, presiones del sistema o de la gente. Mentiras después. No interesa si una carrera te lleva 5 años, 7, 8 años en hacerla. Si tenés ganas de hacerla, metele para adelante y seguile dando. No interesa si te llevó 9, 10. Después cuando te reciba, va a conseguir trabajo. A veces, no, la escolaridad. ¡Uy, no! Porque este punto, esta nota baja ahora me va a afectar toda la escolaridad, no voy a conseguir. Mentiras, son mentiras. Son mentiras. Bueno,
Llego con 3 materias bajas, salgo del liceo y mi amiga, Carla, la vecina, ¿cómo te fue, José? No, de ahí tengo 3 materias bajas. No, tu mamá te va a matar, me dice. Porque la conocía, era la vecina. ¿Viste? Y ahí llegué yo, entre las patas, ¿viste? Asustadito, así. Di el carnet y mamá no me arrancó la cabeza. Yo estaba esperando que el grito, ¡ah, sos un desastre! No pasa nada, José, 3 materias bajas. Lo vas a solucionar, lo vas a levantar. No sentí el palo en la cabeza cuando yo llegué mal. Y muchas veces también, cuando metí la pata en varias cosas, cuando le rompí un pato. Me acuerdo que tenía un pato de cerámica arriba y yo jugando a la pelota lo rompí, lo pegué con todo, lo armé. Tenía 2 horas que llegaba del liceo y tenía que comprar el pegamento, ¿viste? Y todo, pegar el pato, arreglarlo. Lo rompí 3 veces el pato. La primera vez no se dio cuenta, lo arreglé. Y no me arrancó la cabeza por el pato tampoco. Y en otras cosas que metí la pata encontré gracia en mamá. Más allá de que me exigían muchas cosas. Y eso lo aprendí también de mamá. Otra cosa que aprendí de mamá fue a no enloquecerme cuando eran situaciones caóticas a veces, porque, por ejemplo, mamá iba manejando, no se estresaba para nada si le tocaban bocina. Mamá estaba aprendiendo a manejar ahí, iban en la mitad de Herrera ahí cruzando, si le apagaba el auto, cortaba las 2 vías porque era un auto viejo que cruzaba las 2 calles así. Correte de ahí, dale. Adentro parecía que estábamos en otro mundo, ¿viste? Calma. Se le apagaba el auto, no lo podía prender. Pipi. Y mamá salía tranquila. Y uno va aprendiendo de esas formas de reaccionar. Ayer, el otro día fui a comer a la casa de mi suegro, a ver cuándo fue. Hace 2 días. Y no, llegamos medio tarde, mi suegro tenía que ir a cortarse el pelo 2:30, y llegamos tarde, llegamos a las 2, íbamos a comer todos juntos, y nos habían esperado totalmente para comer. Mi suegro no había comido hasta las 2 para comer con nosotros. Cuando nos sentamos a comer, empezamos a comer, y ¿qué parecía? Comíamos rápido, y nos costó como 15 minutos darnos cuenta que de repente yo miro a Brisa, que es la única que está como en otro ritmo. Digo, claro, ¿por qué estoy comiendo tan rápido? ¿Viste? Que todo el ambiente te llevaba a comer, como que, ¿viste? Comés y te sacan el plato. Y uno aprende las formas de reaccionar, ¿no? De verla. Mamá una vez, por ejemplo, yo iba a la escuela, tendría 7, 8 años, y tenía una Honda 70, mi padre, una Honda 70 celeste, que le faltaba la gomita de la pata para darle el arranque. Entonces a veces se le patinaba el pie cuando le daban el arranque. En esa mañana, mamá nos iba a llevar a la escuela a la Honda, y le da una patada, paca, y cuando le da la patada, la pata de la Honda se le mete en el músculo, acá en el gemelo, pero se le incrustó y sangraba. No es que era 2 gotitas de sangre, se le sangraba. ¿Cómo estaba mamá? Sí, tranquila. Pata arriba de la pileta de lavar la ropa, ¿viste? Arriba así, abre la canilla, sangre. ¿Y qué hacemos, mamá? No, vayan caminando, Mauricio, a la escuela, yo estoy bien. Pero sangre. ¿Te acordás? 4 puntos te dieron. Está loco. Mejor que varios cuadros anduvo. 4 puntos le dieron. Pero mamá totalmente tranquila. Y uno aprende eso. Yo después, cuando estaba en CTI, a veces, fulano está en paro. El otro, yo aprendía, a veces lo interiorizaba, ¿no? Pero tratar de no enloquecerme y decir, me acuerdo una escena, por ejemplo, que era el horario de visita en vespertino, y yo miro el monitor y tenía una taquicardia ventricular, estaba en paro un paciente, estaba entrando en paro, y le digo, trae el carro, llama al médico, familia, esperen un poquito afuera. Y yo llamo al médico y vamos a reanimar. Pero no entraba en, ¡ah! ¡Está en paro! ¡Un paciente! ¡Trae el carro! ¡Vamos a reanimar! Hay algunas NER que yo conocía, a veces que te enloquecían, pero pará. Y hay médicos también que te tienen que insultar, porque en los ambientes así, hay médicos que no saben manejar la situación y se enloquecen, insultan. Así son los ambientes de las operaciones, la sala de operaciones. Muchos cirujanos insultan porque no saben manejar la situación. Yo tenía un médico porteiro, es un crack, que tan tranquilo, estábamos reanimando y decía, pasale uno más de adrenalina. ¿El qué? Ya era demasiado tranquilo y no lo escuchabas. Entonces a veces, pasar 1 centímetro más de adrenalina, te decía. Tiene una voz gruesa así. Y era tan lindo trabajar en la tranquilidad, en el no andar loqueando. Esa cosa la aprendí de mamá. Mamá me enseñó a restaurar, a arreglar todas las puertas viejas de la casa, las arregló ella con soda cáustica.
siempre pintaba, arreglaba. Aprendí muchas cosas de mamá. Y por último, de las cosas más importantes que me enseñó, fue buscar al Señor, fue leer su palabra y fue a tener temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Podés pasar, mamá, así voy a orar por vos. Vení. Los insensatos desprecian la sabiduría, acá, y la enseñanza. Yo no quiero ser un insensato. Acá, venimos. Así vamos a orar. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mamá, a Silvina y a mí nos enseñó a servir al Señor, a seguir a Cristo. Y si nosotros estamos acá fue por lo que nos enseñó mamá. Un pastor, mamá le pidió consejo. Mamá leía mucho para ser una buena mamá. Para no repetir cosas mal aprendidas de los padres, siempre se quería formar. Y un día le preguntó a un pastor qué tenía que hacer para formarnos bien en el camino del Señor. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaban muy contentos porque sus 4 hijos estaban en el camino del Señor. Estaban muy felices que estaban sirviendo a Dios. Era Blackaby. Ahí va, pero del tema del temor del Señor, Él estaba muy contento de que sus hijos hay que enseñarle el temor de Dios y que ellos estaban siendo temerosos de Dios, que eso era lo más valioso para ellos. Muy bien. 95. En el 95. Quiero invitarla a que se pongan de pie para estar orando. Y quiero invitarla a que cierre sus ojos. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Dios no te condena, Él te quiere perdonar, te quiere rescatar. Pero hay que entender que si una vida en pecado no puede ser una vida bendecida. Y si no le has entregado tu vida a Jesús o estás dándole lugar a otras cosas antes que a Jesús, que no tienen el primer lugar en tu vida, el seguir a Jesús, quiero invitarte a que ahora abras tu boca y le digas a Jesús que querés seguirlo, que querés obedecerlo, que querés ser libre de la vida en pecado, que ya no querés seguir pecando y haciendo las cosas mal, que querés ser una persona sabia, que necesitas del poder del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por mi mamá. Gracias porque si estoy acá es por sus oraciones, es por su esfuerzo y por muchas cosas que nos ha enseñado mi hermana y a mí. Padre, hoy quiero honrar a mi mamá y bendecir a cada una de las mamás que están acá y de las que van a escuchar el video. Que siempre las mamás han sido mucho más fuertes y más guerreras que los varones. Que hay mamás que se están por entregar porque están solas peleándola. Y te pido que tu poder, Espíritu Santo, la llene ahora de esperanza, de vida y de saber que vale la pena seguir luchando por ti y por los hijos que tienes, Señor. Que tú le des poder, Señor. Que tú la fortalezcas, Señor. Y que sepa que no hay esfuerzo que es en vano. Que tú ves todo desde el cielo. Y tú recompensarás, Señor. Gracias por mi mamá, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú la bendigas y la fortalezcas y la guíes. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y amén. Bueno, esa es mi mamá. Si pueden pasar adelante, vamos a terminar celebrando. Hay cosas que hay que decirla en vida, ¿no? Y no decirlas después frente a una tumba. Los papás de ustedes no han sido perfectos.
como tampoco mis papás fueron perfectos. Pero hay muchas cosas que hicieron bien, muchas cosas que hicieron bien. Entonces, si no le has dicho a tu mamá hoy porque estás embroncado, porque hizo alguna cosa, escribile, comprarle unos bombones, algo. Y decirle gracias, mamá. Y decirle que la amás, aunque no sea la mejor mamá. Porque alguna cosa hizo bien. Fue la que te tuvo 9 meses en la panza y estás vivo gracias al cuidado de ella. Así que honremos a las mamás y honremos a los papás. ¿No? Y hablemos las cosas que hay que hablar en vida. No frente a una fría tumba o una frente fría. Hablemos las cosas que hay que hablar en vida.